daño tisular. A nivel local o sistémico, depende de la magnitud. Y es una reacción exagerada del sistema inmunitario, donde la persona ya se vuelve hipersensible, es decir, se vuelve tan delicado frente a estas reacciones inmunitarias y son mediadas por diferentes componentes. Recuerden que la hipersensibilidad de tipo 1 es inmediata, está mediado por IgE. La de tipo 2 es regulado por anticuerpos, inmunoglobulinas G e inmunoglobulina M, siempre atacando antígenos de superficies celulares. Y en este caso, la de tipo 3 es la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. Los inmunocomplejos son las uniones entre antígeno y anticuerpo. Entonces vamos ya a un nivel mayor. Los anticuerpos involucrados van a continuar siendo la IgG, adelante, hermanos, y la IgM, buenas noches. Cualquiera de esos dos. Pues ambos se van a encontrar en la sangre, principalmente la IgM, ¿no? O su forma pentamérica. Y la IgG, inmunoglobulina, también es una inmunoglobulina perteneciente a la sangre, pero que puede llegar hasta tejidos. Ahora, la condición para la formación de estos inmunocomplejos, IC, lo vamos a poner como iniciales, es que sean circulantes, que estén presentes circulando en sangre. ¿Y por qué se debe esto? Pues por las características del antígeno. Si en la anterior hipersensibilidad de estos antígenos estaban presentes en superficies celulares, ahora no. Los antígenos van a ser libres, antígenos que son sueltos, ni siquiera están con patógenos, están libres en la sangre. Y son circulantes debido a su pequeño tamaño, son diminutos, de muy bajo peso molecular. Es muy difícil su erradicación, especialmente por los fagocitos. Neutrófilos y macrófagos pueden captar antígenos y comérselos, ¿no? Por fagocitosis. Pero al ser tan pequeños, estos antígenos evaden eso. Están en la sangre mucho tiempo. Pero hasta el momento que se topen con un anticuerpo y generen esos inmunocomplejos. Es ahí entonces donde se va a generar esta hipersensibilidad, que está dividido en 3 fases. Entonces vamos a empezar con la primera, que sería la fase de formación. Precisamente de estos inmunocomplejos circulantes. ¿Bien? Para esto, adelante. Para eso tenemos que hablar entonces de la microvasculatura. Esencialmente, arterias de pequeño calibre y capilares, donde ocurre esto. Adelante, pasen. Buenas noches. Y es justamente en el interior de estos vasos sanguíneos, ¿sí?, donde va a ocurrir pues este mecanismo de hipersensibilidad. Entonces tenemos la microvasculatura como principal escenario, donde los antígenos circulantes, estos van a estar pues
principalmente circulando por el centro del flujo laminar de la sangre. Pequeño tamaño, pues van adelante. Van sin tener contacto ni con el endotelio, van por el centro, donde el flujo sanguíneo es más rápido. Ahora es habitual que, como el sistema inmunitario reacciona después de una infección, recién la inmunidad humoral produzca las inmunoglobulinas, ¿no? En algún momento, pues estas inmunoglobulinas se toparán con estos antígenos circulantes y se unen. Ahí está entonces la formación. Primera fase. Ahora, varios anticuerpos pueden unirse al mismo antígeno, aglutinarlos de esta forma. Y es con las fracciones de unión antigénica donde son atrapados. ¿Bien? Ahora, con la formación precisamente de estos inmunocomplejos, el peso molecular de los antígenos incrementa, porque están atrapados ahora con anticuerpos. Peor aún si es la IgM. Recordemos que esta inmunoglobulina es pentamérica, tiene 5 unidades. Es la inmunoglobulina más pesada, la más grande, y se puede unir hasta con 10 antígenos. Adelante, pasen. Entonces se produce una aglutinación de inmunocomplejos. Debido a esto, empiezan a caerse, o sea, se van a precipitar al fondo de la pared vascular. Entonces, la formación de estos inmunocomplejos se acompaña con esa precipitación, esa caída. Hacia la pared vascular. Bien. Ahora tenemos que hablar de la pared vascular, las arterias pequeñas o arteriolas. Arteriolas presentan 3 túnicas histológicas: la túnica íntima, que está en el interior, la túnica media y externamente la adventicia, ¿verdad? Capilares sanguíneos presentan solamente túnica íntima, son más delgados. Entonces, ya conociendo esas túnicas, empezamos a hablar de la segunda fase, la fase de depósito de inmunocomplejos. Y esto ocurre por esa precipitación en la pared vascular, donde se van a depositar esos inmunocomplejos, se van a incrustar. Entonces aquí, como están circulando por la sangre, quedarán varados en la túnica íntima. Todos los antígenos circulantes más sus inmunoglobulinas. Buenas noches. Ahí está entonces ese depósito. Afecta directamente a la túnica interna, ¿no? La túnica íntima. Y por este depósito de inmunocomplejos empieza a activarse el sistema del complemento. Las moléculas, ¿no? Las enzimas del sistema de complemento están en la sangre, en el plasma, inactivas, hasta que se presente un activador. Y es la vía clásica del complemento, cuyo activador, recordemos eso, activador e iniciador, son los inmunocomplejos, antígeno más anticuerpo, especialmente IgG
y producen la activación de la cascada de la vía clásica, y el iniciador de esta vía clásica es C1, ¿no? Con sus tres partes, URS. Entonces C1 llega, este C1 tiene esa forma, ¿no? Como un ramillete, y encuentra los inmunocomplejos y se activa. Activa sus enzimas R, sus enzimas S, y una vez que C1 queda activado, activará el C4, C4 se fracciona en C4A, C4B, C4B activará C2, ¿no? C2A se fracciona, se forma la convertasa, C3, después se va a formar las anafilotoxinas del C5. Finalmente, es decir, para resumir, ¿no? Y no hablar otra vez de complemento, se van a formar C3A, C5A. Ambas potentes anafilotoxinas en este punto. En ese lugar mismo se va a iniciar ya la tercera y última fase. Número 3, la fase inflamatoria o de inflamación, ¿no? Son las anafilotoxinas las responsables de esa inflamación en la pared. Especialmente, miren, la C3A es quien activa a basófilos de la sangre a que liberen por degranulación histamina. Histamina que va a inducir pues aumento de permeabilidad vascular, vasodilatación, y también histamina que induce a la activación de neutrófilos, neutrófilos y macrófagos. En esta situación hay mucha neutrofilia y son los neutrófilos los que se van a aproximar gracias al C5A. Esta anafilotoxina induce una mayor quimiotaxis de estas dos células, precisamente, ya que están activadas, ahora se aproximan al sitio donde se está activando el complemento, el sitio de depósito de inmunocomplejos. Los primeros y los que son más en llegar, es decir, los que son mayor número, son los neutrófilos. Y estos neutrófilos empiezan a querer fagocitar los inmunocomplejos, los receptores, pero no se puede. Los neutrófilos tratan de esa fagocitosis frustrada porque los inmunocomplejos están depositados en la túnica íntima, están incrustados. Y al no poder comérselos, comienza la degranulación de sus enzimas. Empiezan a soltar enzimas hidrolíticas con el propósito de eliminar estos inmunocomplejos. Entonces los neutrófilos van a provocar una heterólisis enzimática, una lisis, ¿no?, con sus enzimas. Y esta heterólisis es lo que va a provocar pues, un daño a la pared endotelial, a ese tejido. Y es el daño tisular, jóvenes, lo principal que produce o que se produce en la fase inflamatoria. Al haber más daño tisular, hay más inflamación de la zona, más llegada de neutrófilos, más llegada inclusive de macrófagos, pero no pueden fagocitar, entonces siguen descargando enzimas. Esta inflamación
en la pared vascular es lo que origina una vasculitis. Si hablamos de una vasculitis de arteriolas, es una arteriolitis. Si hablamos de vasculitis de capilares, capilaritis, de forma general. Y estas enzimas van a dañar el endotelio vascular. O sea, miren, hasta el daño tisular provoca una lesión endotelial directa. Y este es un elemento clave en la triada de Virchow, la triada de la trombosis. Entonces, si hay lesión endotelial, pues el endotelio se rompe, se destruye, y se va soltando pues el factor, bueno, no el factor de von Willebrand, el endotelio, lo que permite la agregación plaquetaria de plaquetas con el colágeno del subendotelio. Este es el primer paso para la formación de trombosis. Bueno, en realidad son microtrombosis, porque se están produciendo en la microvasculatura. Esta microtrombosis va formando trombos blancos, trombos arteriales, que van aumentando su tamaño, dejando unas líneas blanquitas, con acumulación de fibrina y plaquetas. Las famosas patognomónicas líneas de Fan, de trombos blancos, trombos arteriales. Ahora, esta trombosis, esta microtrombosis, es lo que ocasiona oclusión del flujo sanguíneo arterial. Oclusión que puede ser parcial o puede ser total, una oclusión completa. Dependiendo del grado de oclusión, esto determina el grado de isquemia, de falta de irrigación al tejido donde están los vasos, dañados por esa vasculitis y microtrombosis. Ahora, además, es decir, el daño tisular o las enzimas van a causar también un daño de la pared, la túnica media. Y eso se debe a que el componente enzimático se filtra y empieza a causar un daño a la túnica media. Provoca una necrosis de los leiomiocitos de la pared de la túnica media. Y esa necrosis, pues, hace que se acumule un material medio rosado. Muy similar a la fibrina. Por eso es una necrosis patognomónica, igual llamada fibrinoide. Necrosis fibrinoide en vasos dañados por vasculitis debido a inmunocomplejos. Entonces ahí vemos todos los cambios, miren, todos los cambios morfológicos causados por la inflamación, por esa vasculitis. Bien, ahí está entonces el mecanismo de hipersensibilidad mediado por inmunocomplejos circulantes. ¿Preguntas? Porque ahorita vamos a hablar de la parte clínica. ¿Cómo se puede detectar? ¿Cómo se puede diagnosticar esto? Mediante signos y síntomas. Ya tenemos solamente la patogenia y los cambios morfológicos. Hay que hablar de la etiología y las manifestaciones clínicas. Entonces, continuando. Etiología. ¿Cuáles son las causas? Si se acuerdan de la hipersensibilidad tipo 1, la etiología son los alergenos. De la de tipo 2, hay muchos, ¿no? Desde incompatibilidad RH, incompatibilidad de grupos sanguíneos,
sanguíneo, fármacos. En cambio acá la etiología es más simple. Para que estos antígenos estén presentes, porque son el origen de todo, tiene que haber una infección por patógenos. Y siempre la etiología es post-infecciosa. Son posteriores a infecciones, especialmente por bacterias. Estreptococo beta hemolítico de tipo A. Entonces son infecciones post-estreptocócicas. Y esto hay que buscarlo como antecedente. Al paciente que tenga este tipo de reacción, no es inmediata. Ocurre 1 o hasta 2 semanas después de la infección del estreptococo. Infección que va a causar, pues, generalmente infecciones faringias, ¿no? Faringitis, faringoamigdalitis. Y como el sistema inmunitario recién está formando los anticuerpos para la infección, recién de 2 semanas aparecen estos anticuerpos e inmunocomplejos. Y después de eso, recién viene esta fase, la inflamatoria, donde se desarrollan los signos y síntomas. Ahora, en otras situaciones, puede ser autoinmune, una etiología autoinmunitaria. Y esto principalmente es muy frecuente, se da pues, en la artritis reumatoide o en lupus. Lupus eritematoso sistémico. En ambos tipos de enfermedades autoinmunitarias hay daño a las células, hay ataque directo. Si hablamos del lupus nada más, como ejemplo, el sistema inmunitario se dedica a atacar a células del tejido conjuntivo, de forma sistémica, destruyéndolas. Ahora es acá, a ver, vamos a poner aquí lupus, ¿no? Los fibroblastos, por ejemplo. Los fibroblastos son células que fabrican colágeno. Ahora el sistema inmunitario, especialmente los linfocitos T, ¿no? Autorreactivos, atacan estas células destruyendo todos sus componentes por citólisis. Y al destruirse, esa citotoxicidad y citólisis, especialmente los fragmentos del ADN, o sea, los fragmentos nucleares, con otros componentes celulares, están presentes en los tejidos, en el intersticio o matriz. Y serán patrones moleculares asociados a daño, DAMPs. Ahora, esos DAMPs para el sistema inmunitario son antígenos, o sea, son elementos extraños. Y como los asocian a antígenos, el sistema inmunitario va a producir anticuerpos contra estos componentes. Entonces se van produciendo para estos antígenos anticuerpos antinucleares. Por sus iniciales se conocen como ANA. Y esos ANAs pues van atacando al DNA de células. Y como el DNA son fragmentos pequeños, los anticuerpos antinucleares son los que se van a formar en inmunocomplejos, se van a depositar en la pared vascular y provocan vasculitis, ¿no? De lupus. Bien, entonces ya tenemos la etiología. Ahora las manifestaciones clínicas. Se puede hacer el diagnóstico. El principal diagnóstico es la inflamación. Inflamación localizada, ¿no? En vasos. Ahora depende del órgano. Depende en qué lugar del cuerpo se esté produciendo esta vasculitis. Los lugares más frecuentes son 3.
la piel, los riñones y las articulaciones. ¿Bien? Lugares donde hay arteriolas y capilares con alto flujo de sangre y filtración. Piel, ¿qué les he dicho? Riñones y articulaciones. Exacto. Esos 3 puntos hay que buscar. En la piel afecta a vasos, ¿no? Pequeñas arteriolas, originando esa vasculitis, originando esa microtrombosis. Y por esa razón, en la piel aparecen zonas hemorrágicas de forma purpúrica, las púrpuras, ¿no? Son pequeñas manchas violáceas de 4 milímetros hasta 10 milímetros, ¿no? 4 a 10. Con púrpura hay que pensar, pues, 3 cosas: trombocitopenia, disminución de plaquetas, alteraciones de factores de coagulación o vasculitis. Ahora, esta púrpura iniciada justamente por los inmunocomplejos y con necrosis fibrinoide de por medio, se llama púrpura de Henoch. Scholler. En riñones, afecta a los glomérulos renales. Entonces la afección pues, es bien característica, originando glomerulonefritis. Y con el antecedente, ¿no?, de estreptococo, de infección, es una glomerulonefritis post-estreptocócica, donde en la membrana basal glomerular, ahí está el punto, hay acumulación de anticuerpos más antígenos del estreptococo. Y articulaciones. La articulación sinovial, ¿no?, ahí es donde se afectan, va a causar una inflamación o sinovitis. Porque es la membrana sinovial la que es irrigada, ¿no? Tiene mucha vascularización capilar para la formación de líquido articular. Entonces hay una sinovitis con la formación después, ¿no?, posterior, de necrosis fibrinoide, y se llama panus articular, que es un engrosamiento de la sinovial, en inflamaciones crónicas con fibrosis. Bien, ahora el diagnóstico. Ya con los signos y síntomas y el antecedente inclusive, ¿no?, de enfermedad autoinmunitaria o postinfecciosa, el diagnóstico básicamente se hace midiendo por serología los niveles de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Y puede ser que una de las dos o ambas estén elevadas. Bien, pero puede elevarse por cualquier situación, ¿no?, infecciosa. Ahora, el diagnóstico preciso, aparte de la serología, tiene que ser la biopsia. Biopsia de ese lugar que esté inflamado. Biopsia puede ser articular, ¿no?, biopsia sinovial, biopsia renal o biopsia de la piel, donde están esas lesiones púrpuras. La biopsia del lugar va a evidenciar una inflamación, una vasculitis con infiltrado leucocitario polimorfo nuclear, pero lo más importante es la necrosis fibrinoide. Se observa como un halo, una forma anular, rodeando así toda la pared vascular, esa mancha rosada. Ahora, en la piel es muy común que aparezca una reacción llamada reacción de Artus. Y eso también se evidencia en la biopsia y de forma clínica.
Esta reacción de Artus involucra una vasculitis, con necrosis fibrinoide, más edema. Son esas tres cosas. Un edema perivascular, un edema ahí del tejido conjuntivo. Tratamiento. El tratamiento está en base de erradicar el componente inflamatorio. Es decir, la inflamación es lo que está provocando todo este tipo de reacción. Neutralizar a los neutrófilos, causando heterólisis. Entonces, en el tratamiento, básicamente se utilizan corticoides, antiinflamatorios, ¿no?, que son fuertes e inmediatos. El principal y el más usado, pues, siempre va a ser la dexametasona. ¿No? Ahora, esto se calcula según kilogramo peso del paciente. Pero los tratamientos no deben abarcar más de una semana, no deben ser prolongados para evitar un síndrome de Cushing. Ahora, en otros tipos de tratamiento, inclusive para evitar esas vasculitis que vuelvan a ocurrir, se hace una filtración de hemodiálisis. La hemodiálisis es para eliminar de la sangre los inmunocomplejos que aún estén circulantes. Un tratamiento más eficaz también. Lo malo es que la persona ya está sensibilizada. Y este tipo de hipersensibilidad va a ocurrir otra vez cuando tenga otra infección del mismo tipo, o pues cuando haya recidivas, exacerbaciones de su enfermedad autoinmunitaria. Bien, entonces, eso sí es todo con la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. Importante. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas o todo claro? No es tan difícil, ¿no? Esta hipersensibilidad es una de las más directas. ¿Similitas? Quiero doctor. ¿Qué? Quiero doctor. Tal vez son unas. Unas poquitas. Bien, pero ahí está. Porque hay que quitarle, ¿no? La semillita. Es que tengo que hacer las mates. Voy a borrar entonces la pizarra. Vamos a continuar con la hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Al final. Ya que están casi todos, recordarles que el hito 4 va a ser este miércoles. El hito 4 comienza desde el 7 de junio hasta el 14 de junio. Va a ser un examen directamente de plataforma. En la plataforma Moodle, en el hito 4, ahí hay una parte que dice cuestionario. Va a estar habilitado todo el miércoles, todo el día. Lo importante es que resuelvan el cuestionario. Hay también habilitado ya un foro que va a estar hasta el día miércoles. El foro, el miércoles 7 de junio. El foro indica una pregunta. ¿Cuáles son los signos o cuál es la clínica de las hipersensibilidades, ¿no? 4 tipos de hipersensibilidades. Entonces tienen que escribir, ¿no? Hipersensibilidad tipo 1, estas son sus manifestaciones, ¿no? Solo clínica, nada más. ¿No? Hay hepatitis, tipo 2 igual, tipo 3 y 4. Todas las actividades que han tenido
inclusive el resumen de lo que hemos hecho la anterior semana, todo eso va a ir para los 15 puntos. El tema de evaluación procesual. Procesual, creo, ¿no? Ahora el cuestionario va a valer 10 puntos. Ahí tenemos entonces los de evaluación continua y va a ser solamente de hipersensibilidad. Después de la fecha vamos a avanzar en lo que es inmunodeficiencias y terminar con alergias, ¿no? Alergias es lo más que estoy en el hito 5, pero repetir nomás la hipersensibilidad tipo 1. Ya vamos a ir a las características específicas de cada tipo de alergia. Entonces, en plataforma, ¿bien? Hipersensibilidades, y hagan también el foro hasta el 7 de junio. Como son 3 paralelos, los 3 van a dar el mismo día. Así terminamos rápido para el hito 5. Bien, la hipersensibilidad de tipo 4. Es la hipersensibilidad tardía, o llamada también retardada. Una consulta, me puso de lesión endotelial al lado de microtrombosis. Sí. ¿Cuál es el otro? ¿Está? Sí. Es el factor de von Willebrand. Factor de von Willebrand, ¿no? El que produce adhesión plaquetaria al colágeno. Subendotelial. Disculpe, una consulta. En el Sí. diagnóstico de la piel, dijo nota 3, la trombocitopenia, la vasculitis. ¿Cuál era el tercero? Defectos de la coagulación. Disminución de factores de coagulación. Producen también pequeñas hemorragias. Púrpuras y petequias. Bueno, estamos a pocos días de acabar. Va a ser la despedida porque ya no los voy a poder acompañar más. Van a estar bien ustedes en octavo. Yo no puedo. A ver, no, Humberto. Sí, doctor, por favor. No es mi especialidad, eso hay infectólogos. No es mi especialidad, ¿no? Es inmunología, pero mucho de la inmunología tiene una base, ¿no? Patológica. Hipersensibilidad de tipo 4. Bien. La doctora Luisela ahí está así, acá con las cartas. Piensa que, si ella piensa que yo les digo a ustedes, hagan carta para mí, hagan carta para que esté el siguiente semestre. Ella piensa eso. Por eso. La aclaramos en la carta. Vamos a hablar de usted no sabe nada de la cara. Pero igual, no le gusta eso. Es decir, se ponen más cerrados cuando hacen eso. Es decir, yo aprecio eso, intención, pero también es. Ustedes tienen que pasar con doctores, ¿no? Que sean más especialistas en eso, ¿no? Por su propio beneficio. Esta hipersensibilidad es mediado por linfocitos T. Ellos son los actores principales. Recordemos que los linfocitos T se dividen en dos grandes grupos: los alfa beta y los gamma delta. Y no son los alfa beta, es decir, se llaman así porque el receptor de célula T o TCL tiene dos cadenas, alfa y una beta. Cadenas que les permiten reconocer, esa es la función, reconocen epítopes, fragmentos antigénicos que sean peptídicos, sean cadenas de aminoácidos, ¿no? Pertenecientes a proteínas antigénicas.
En cambio, los linfocitos T gamma delta tienen otro tipo de cadenas en sus TCRs. Cadenas que les permiten reconocer epítopes lipídicos, fragmentos de ácidos grasos, lípidos, de antígenos. Ahora, esta hipersensibilidad es mediada justamente por los linfocitos alfa beta, que son dos. El linfocito T helper y el linfocito T citotóxico. Ahora, ambos que tienen este TCR también presentan cúmulos de diferenciación que hemos visto, ¿verdad?, en la formación de linfocitos del timo. El CD4 pertenece a los linfocitos helper y el CD8 a los citotóxicos. Y son estos dos linfocitos los que van a mediar este tipo de hipersensibilidad, causando una inflamación muy exagerada. Una respuesta que va siempre ocasionando ese daño tisular. Esa exageración en la respuesta inmunitaria. Empecemos entonces la hipersensibilidad mediada por linfocito T helper. Este tipo de linfocito se puede diferenciar en TH1 y TH2. Hay el TH17, TH9, TH22, pero es el linfocito TH1 el que regula inmunidad celular, justamente la inmunidad vinculada con los linfocitos macrófagos, neutrófilos y eosinófilos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se va a producir un linfocito TH1? Es por las características del antígeno. El antígeno, pues, solamente es una pequeña parte del patógeno. Cuando los antígenos pertenecen a patógenos intracelulares, es ahí donde el linfocito TH1, bueno, se diferencia, ¿verdad?, para atacar justamente a células infectadas. Ahora, los patógenos también pueden ser muy resistentes, aparte de ser intracelulares. Y esa es la característica más importante para este tipo de hipersensibilidad. Que el patógeno sea tóxico, resistente, provoque daño tisular. Y aquí el mejor ejemplo, más característico, es el Mycobacterium tuberculosis. Este tipo de micobacteria, ¿no?, que es anaeróbica facultativa, o sea que puede estar viva en aerobia o en anaerobia. Se transmite de forma infecciosa, ¿no?, infecto-contagiosa. Siempre va buscando los pulmones como primer sitio, ya que están llenos de aire. Y estas micobacterias pues presentan un montón de diferentes antígenos, sobre todo en la superficie. El principal y uno de los más tóxicos antígenos son los lipopolisacáridos. Y esto me acuerdo que hemos hablado en inflamación crónica. Los lipopolisacáridos inducen necrosis. Las células del tejido apenas son contactadas por estas micobacterias, mueren por lesión celular irreversible. Entonces van a tener una necrosis tan rápida, una necrosis masiva, que las células se desintegran, prácticamente se licúan. Y la gran cantidad de necrosis tisular hace que el tejido se vuelva deleznable, un tejido frágil, de un color medio blanquecino amarillento, similar al queso.
Este es el casium. Y esta es la necrosis gaseosa. Ahora son los macrófagos los primeros en atacar al micobacterio. El grupo que he expuesto, ¿no? Inmunidad frente a tuberculosis. Lo que son los macrófagos, ¿no? Alveolares, los que fagocitan. Ahora pueden eliminar al micobacterio, ¿no? Pueden fragmentarlo. Y de esta manera van a presentar epítopes unidos al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Y este epítope es presentado al linfocito T helper. Ahora, al darse cuenta de las características del antígeno, es ahí donde se va a diferenciar el linfocito TH1 gracias a que produce la interleucina 2. Pregunta del examen, ¿no? ¿Por qué esta es la interleucina clave de este tipo de respuesta celular? Produce interleucina 2 para sí mismo, para sus propios receptores de interleucina. Y así logra esa diferenciación que va a provocar una respuesta inmunitaria contra el micobacterio. Ahora, una vez que se ha diferenciado, recién comienza, ¿no?, a producir más interleucina 2, ya como el linfocito TH1, lo cual induce expansión clonal. Ahora, formando varios clones, ¿verdad? Mucha cantidad de linfocitos TH1. Ahora sí, ya tiene los medios para activar otras células. Y va buscando monocitos. En los vasos sanguíneos, cerca al sitio de infección tuberculosa, es ahí donde la sangre está transitando, está circulando, y son los linfocitos T los que producen interleucina 8. Una potente quimiosina para sacar monocitos. Los monocitos están ahí circulando tranquilamente y cuando detectan esta interleucina salen por diapéresis. Y en el tejido, ahí se van a convertir en macrófagos. ¿Bien? Ahora, un monocito, ¿no?, un macrófago, no hay mucha diferencia. Su citoplasma es medio que se expande más porque ya no está en la sangre. Y pues son los linfocitos TH1, los que ahora producen interferón gamma. La citosina más importante para la activación de macrófagos. Y hace que este macrófago se convierta en un macrófago M1, un macrófago inflamatorio, activado, agresivo. Ahora estos macrófagos M1 van hacia la zona de infección. El interferón gamma, junto con otras interleucinas menores, van a hacer que los macrófagos ahora se diferencien, se puedan especializar en dos clases principales de macrófagos. Primero, los macrófagos pueden volverse más grandes, pero aplanados. Su citoplasma se va extendiendo y estos macrófagos se van uniendo, se adhieren entre sí, formando así varias capas de macrófagos como si fuesen epitelio. Entonces ya sabemos su nombre. Se llaman células epitelioides. Formando esa primera barrera de contención, una primera barrera celular. Y estos pueden fagocitar. Son más grandes, van a fagocitar micobacterias, los van a eliminar. Las bacterias ya buscan mecanismos de evasión, ¿no?, para que no se forme el fagolisosoma, para salir de los fagosomas.
Y muchos de los Mycobacterium comienzan a estar dentro de las células epitelioides, dentro de su citoplasma, vivos, con la evasión de la fagocitosis, ¿no? De la destrucción. Ahora, es acá donde también se van a formar otro tipo de macrófagos, llamadas células gigantes, multinucleadas. Y esto es por la fusión de macrófagos M1. Ahora, estos macrófagos son pues enormes, ¿no? Son gigantescos. Y pueden fagocitar aún más cantidad de micobacterias. Tienen más facilidad de destruirlas, ¿sí? En su interior. Y así pues los macrófagos epitelioides y las células gigantes multinucleadas, o llamadas también células de Langerhans, van formando esas líneas de contención para iniciar la formación de granulomas. Ahora, necesitan activación continua. No solamente tienen que llegar ellos, llegan más refuerzos, llegan nuevos macrófagos y siguen la formación de un granuloma. Todo para encerrar a las micobacterias y que no tengan esa diseminación. Ahora, los linfocitos T, ¿no? Los H1, empiezan a aglomerarse por fuera. Como han tenido expansión clonal y más linfocitos TH1 se van formando, estos linfocitos forman una segunda barrera de contención celular. Y pues ellos van produciendo continuamente el interferón gamma, manteniendo activos a los macrófagos. Es acá donde pues la zona central de necrosis gaseosa pierde. Los macrófagos ya atenuados por la falta de oxígeno, es decir, por la anoxia completa, esta zona se debilita, entran en fase latente. Y es ahí donde son pues captados y fagocitados todos. Lo malo es que los Mycobacterium tuberculosos, entran en metabolismo anaerobio. Entran en un estado de latencia. Y se mantienen latentes, especialmente dentro de los macrófagos. Buscan ser fagocitados. Una vez dentro del macrófago, se escapan. Ahí van a estar entonces latentes, pero vivos, ¿no? Atenuados, pero vivos. Y así pueden estar toda la vida. Ahora, para los linfocitos TH1, necesitan, por último, sellar esta zona del granuloma. Es ahí donde van a producir su último recurso, el factor de crecimiento transformante beta. Un factor que induce proliferación de fibroblastos. Y es el más importante en la fibrosis. Entonces, acá, este factor induce una proliferación de fibroblastos del tejido conjuntivo. Y ellos empiezan a migrar a esta zona, a tener mitosis. Y se van aglomerando por fuera del granuloma. Y una vez que como están en mayor número y son activos, comienza la síntesis de fibras colágenas. El colágeno va a rodear todo el granuloma en su exterior. Colágeno tipo 1, ese colágeno denso. Y por ende, ese granuloma va a tener fibrosis. Se endurece, se estabiliza. Granulomas antiguos, mayores a 1 año, tienen fibrosis ya. Esa fibrosis va a ser permanente. Siempre y cuando se siga induciendo pues activación del linfocito TH1. Siempre y cuando estos linfocitos helpers sigan produciendo citocinas activadoras de macrófagos.
Bien, miren, toda esta respuesta inflamatoria tan exagerada contra un solo tipo de patógeno, esa es la respuesta de granulomas. Granuloma inmunitario. Ahora, ¿en qué momento este granuloma puede fracasar? Cuando exista una cosa, ¿verdad? Inmunodeficiencia. Especialmente las inmunodeficiencias secundarias, producto por infección de VIH, es lo que va a debilitar al sistema inmunitario. Los linfocitos T helpers, cuando son afectados por el virus y son destruidos, esa linfopenia del linfocito T helper o CD4, inclusive llegan las linfopenias tan severas que hay menos de 200, ¿no?, linfocitos por milímetro cúbico de sangre. Esto es severísimo. Y va a afectar a todo nivel, sangre y tejidos, especialmente donde haya granulomas. La disminución de linfocitos y su acción, ¿no?, de formar citocinas hace que el granuloma se desarme. Los macrófagos ya no son activados porque no hay linfocitos quienes produzcan interferón gamma y se van desarmando, se van separando las células epitelioides. Y al momento de separarse, se abren brechas entre la fibrosis. Otra vez el aire ingresa al centro del granuloma y ese aire hace que las micobacterias despierten en su latencia y vuelven al metabolismo aeróbico y vuelven a replicarse. Rompen a los macrófagos y el Mycobacterium otra vez produce necrosis gaseosa, más fuerte. Porque ahora en la inmunodeficiencia ya no hay quien le impida su progreso. Por eso en la etapa de SIDA, la tuberculosis es la principal infección oportunista, porque es una tuberculosis reactivada. Bien, entonces ahí vemos todas las características de lo que pasa con el linfocito T CD4. Ahora vamos a la hipersensibilidad dependiente del linfocito T CD8. Citotóxico. También el sueño, cansados. ¿Maquetas están haciendo? Yo nunca pido maquetas porque es una pérdida de dinero. ¿Qué pasa con las maquetas? Pues en el depósito. Maquetas será para el colegio, ¿no? Para que hagan los papás. Toxicidad dependiente del linfocito T. Así se denomina este tipo de relación. ¿Bien? Para eso tenemos que recordar una cosa esencial. Los linfocitos TCD8 cumplen una función de vigilancia y reconocimiento celular. Eso lo hemos visto en inmunidad adaptativa. Y lo que reconocen y vigilan es un componente que está en todas las células. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Presente en todas las células nucleares. Todas, a excepción de eritrocitos. Recordemos que también este tipo de complejo mayor o complejo principal de histocompatibilidad es la expresión fenotípica del fenotipo de los genes HLA clase 1.
Por eso cada persona tiene exclusivamente un tipo distinto de complejo mayor en todas sus células. Es el mismo tipo en todas sus células, de todos sus tejidos y órganos. Al ser único, este tipo de genotipo, la expresión del fenotipo produce esa compatibilidad de tejidos. Es más compatible en parientes de primer grado, donde los genes son también más similares. Pero en personas extrañas, sin ningún parentesco, la compatibilidad es muy baja. Y es acá donde se puede producir este tipo de efectos hipersensibles tóxicos del linfocito T que ocasionan rechazo de injertos o rechazo de trasplantes de órganos por una actividad exagerada de los linfocitos T contra tejidos que tengan un distinto complejo de histocompatibilidad. Bien, entonces la reacción comienza con el reconocimiento. Si un linfocito T entra en contacto con células con diferente complejo mayor de histocompatibilidad, es ahí donde se produce la citotoxicidad. Ahora, esta es mediada también por linfocito TH1. Ahí está el linfocito T citotóxico, ¿no? Solito y habitualmente haciendo su reconocimiento. Encuentra una célula, cualquiera. Es una célula normal, pero extraña, es decir, con un complejo mayor de histocompatibilidad distinto. Ahora, el querer incorporarse, al querer, ahí está el linfocito acoplarse, lo desconoce y se activa por eso. Ahora, no lo va a atacar todavía, solamente se activa y lo que busca es la ayuda de un linfocito T helper. Ellos siempre son claves en la inmunidad celular. Entonces, un linfocito T helper 1, ya diferenciado, es quien va a producir la interleucina que el linfocito T citotóxico requiere, la interleucina 2. Una vez que se vaya hacia los receptores de interleucina 2, esta permite la expansión clonal de este linfocito activo. Entonces, su objetivo no es atacar solo, sino en grupo. Y una vez que se van formando linfocitos clones, todos citotóxicos y todos ya activos que han reconocido este complejo diferente, ahora viene la fase efectora. Como se diferencian en células efectoras y algunos de memoria, los efectores van a causar esa citotoxicidad, ese ataque celular. Entonces el linfocito T llega otra vez y ahora directamente ataca con dos tipos de sustancias, que ya las conocen. Las que perforan la membrana son las perforinas. Y las que inducen apoptosis son las granzimas. Las granzimas producen una activación de la caspasa 3, la caspasa efectora de la apoptosis celular. Entonces las células extrañas van a morir por muerte apoptótica. Esa es una vía pues, de citotoxicidad. Otra vía para matar estas células extrañas es por el FAS. Todas nuestras células, de cualquier tejido, tienen esa proteína de apoptosis, la fracción de apoptosis o FAS, que es como un botón de autodestrucción, que induce apoptosis. Ahora, quien tiene justamente la proteína o ligando es el linfocito T citotóxico. Y cuando está activado, va generando este FAS ligando, FAS L, y se acopla al receptor FAS.
Esto permite que se active el dominio de muerte interno, lo que se llama FAT, dominio de muerte de la apoptosis. Y una vez integrado, se activan las caspasas, igual a caspasa 3, previamente la caspasa 8, la caspasa 3 y muerte celular por apoptosis. Entonces vemos cómo hay dos mecanismos de acción, dos mecanismos que acaban con la muerte celular. Ahora es acá donde se va a producir pues, los efectos, no solamente en células epiteliales, del parénquima de un órgano, sino también de células vasculares, del endotelio. Entonces vamos a hablar de la clínica justamente en este tipo de respuesta. ¿Puedo borrar la pizarra? Borrar la parte de hipersensibilidad por un poquito de ejemplo. Ya, gracias. Acá, aquí nomás. Solo necesito un pequeño espacio. Vamos a poner un ejemplo. Uno de los órganos trasplantados más comunes. Riñón. Sí, el riñón. Bueno, un riñón es un órgano parenquimatoso, el cual tiene una alta irrigación. La arteria renal, ¿no?, es lo que le lleva ese flujo sanguíneo directamente desde la aorta abdominal. Bien. Ahora, al ser trasplantado un riñón, se hace la sutura, ¿no?, entre las arterias y le llega ese flujo sanguíneo, ¿no?, la irrigación. Ahora, con el flujo sanguíneo, pues van a llegar también las células sanguíneas, eritrocitos, plaquetas y linfocitos. Ahora, los linfocitos van a empezar su habitual rutina de reconocimiento. Es ahí donde pueden detectar ese complejo mayor diferente y atacar. Ahora, el ataque. Este ataque al riñón va a ocurrir a dos niveles. En los túbulos renales y en los vasos sanguíneos, ¿no?, en la vasculatura. Túbulos renales. Las nefronas, los túbulos colectores, están conformados por estos túbulos renales. Recordemos que hay un túbulo contorneado proximal, asa de Henle, y túbulo contorneado distal que termina en un túbulo colector. Y justamente los linfocitos llegan por los glomérulos, llegan por la red capilar peritubular. Y como están llegando hacia los túbulos renales, ahí están empezando su ataque. A los túbulos renales les van a inducir necrosis. A ver. Este fue un túbulo cortado, ¿no? Transversalmente, ahí tenemos a las células epiteliales tubulares. Funcionalmente, estas células se encargan de la reabsorción tubular y secreción tubular. Dos mecanismos esenciales en la excreción urinaria. Ahora, el linfocito T, citotóxico, viene y lo ataca, ¿no? Hemos dicho, por FAS ligando o por enzimas hiperfóritas, ¿no?, por citotoxicidad. Al destruirse las células, se produce una necrosis tubular aguda. Las células que mueren empiezan a desprenderse del epitelio y empiezan a obstruir los túbulos. Los túbulos se van tapando porque aquí pues va a haber una muerte masiva, un desprendimiento total del epitelio. Y si hay obstrucción tubular, ya no hay excreción de orina.
Las nefronas se van tapando. Bien, ahora a nivel vascular. En los vasos sanguíneos, ahí está presente el endotelio, ¿no? Tanosim. Endotelio que igual está expresando el complejo mayor de histocompatibilidad. Y los linfocitos van directamente contra ellos. No se espera ni siquiera la formación de anticuerpos. El linfocito T citotóxico ataca por sus enzimas y produce esa lesión endotelial. Y hemos dicho que la lesión endotelial pues, es uno de los factores esenciales de la trombosis. Entonces, miren, nuevamente a nivel de la vasculatura se van formando esos trombos. Y los trombos ocasionan una oclusión que acaba con la isquemia renal. Ahora, estos trombos son masivos. Se están formando a todo nivel, en todos los vasos arteriales principalmente y capilares. Los glomérulos se trombosan. Las arteriolas igual, en todo nivel se está provocando esa oclusión. Se está produciendo una vasculitis, una trombosis y finalmente el riñón ya no es funcional. Ya no está llegando sangre, por esa isquemia va a presentar necrosis. Ahora, por esa necrosis tanto de tejidos, de túbulos, pues esto produce la falla orgánica, la falla renal. Y ese riñón que ha sido apenas conseguido para el trasplante debe ser extirpado. El sistema inmunitario es encargado de destruir todo. Ahora, el rechazo de trasplantes, para que no ocurra, sobre todo en pacientes que no tienen compatibilidad de tejidos, es tratado por algo que va a evitar esto. ¿Qué puede evitar? ¿Qué tratamiento puede evitar ese rechazo de trasplantes? Moduladores. Inmunosupresores. El tratamiento debe ser inmunosupresor. No hay otra. Existe otro tratamiento que evite esto. Inmunosupresores, pero de por vida. Los cuales anulen esto. Anulen el reconocimiento de los linfocitos T. Si están atenuados, suprimidos, el linfocito T citotóxico, por más de que pase por el riñón nuevo, el riñón del donante, no va a hacer nada. Se va a ir. Y así, pues los linfocitos no se activan, ni activan tampoco esta citotoxicidad de ataque. Lo malo es que, pues, tratamientos de inmunosupresión conducen a bajas defensas. Los pacientes con inmunosupresión son susceptibles a infecciones. Es un punto malo. Por eso, el tratamiento de inmunosupresión siempre se debe cambiar el estilo de vida. Los pacientes tienen que tener una vida más saludable, una alimentación con mayor nutrientes. Nutrientes que vayan a ayudar al sistema inmunitario, pero en su defensa contra patógenos reales, contra infecciones. Dejar el alcohol, cigarros, tabaco, otros tipos de químicos o fármacos. Combatir y tratar enfermedades de base como hipertensión, diabetes, sobre todo la diabetes, todavía más inmunosupresora. Bien, ahora pues un órgano trasplantado tiene pues una función normal, que puede llegar hasta los 10 años, 15 años. ¿Bien? Porque por más de que el tratamiento inmunosupresor sea óptimo, el tejido se va deteriorando. Se deteriora más rápido que los tejidos de la persona normal. Y es un deterioro, pues, a largo plazo, principalmente vascular. Los vasos sanguíneos se van hialinizando, se van cerrando. Y eso va a provocar, pues, la isquemia que induce a lo demás. Bien, ahora hay rechazos hiperagudos.
Esos son los peores. Un rechazo que sea hiper agudo sucede en minutos. En plena cirugía puede ocurrir. Y eso se debe a que el paciente, es decir, el receptor, ya está, vamos a ver, el paciente está sensibilizado. Ya tiene pues anticuerpos formados contra el tejido que va a recibir, contra el órgano. Y esa previa sensibilización ocurre cuando el receptor ya ha tenido contacto con tejidos del donante. Puede ser transfusión sanguínea previa, ¿no? Puede ser también tal vez un trasplante anterior, ¿no? Tal vez ese trasplante ha sido rechazado y hay anticuerpos preformados. Y siempre que ocurra eso, ¿ven? La acción es tan rápida porque es efectuado por los natural killers. Se produce la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Entonces, las células del donante, células tubulares o vasculares, son opsonizadas por inmunoglobulinas, las IgG principalmente, que detectan esos complejos mayores de histocompatibilidad en la superficie de las células. Los confunden, los tratan como si fuesen antígenos. Entonces el natural killer tiene sus receptores FC de inmunoglobulinas y se acopla y ataca rápidamente. Este induce pues una rápida citólisis, ni siquiera apoptosis. Destruye la célula y va al ataque con otras. Y lo que hace el natural killer es aumentar la formación de interferón gamma y aumentar el factor de necrosis tumoral alfa. Hace que todas las células del sistema inmunitario reaccionen y se vayan enfocando al órgano. Ahora, esta citotoxicidad dependiente del anticuerpo, recordemos que es hipersensibilidad de tipo 2. Anticuerpos en superficies celulares. Ahora, con la destrucción masiva, muchos antígenos se van soltando en los vasos sanguíneos. Y eso va formando inmunocomplejos circulantes que se van depositando. El rechazo agudo de trasplante también provoca hipersensibilidad de tipo 3, con vasculitis, trombosis. Son 3 hipersensibilidades actuando contra el riñón. Y cuando el paciente le está colocando el riñón y el cirujano ya está a punto de cerrar, notan cambios. Se pone negro el riñón. Se pone negro porque en ese lugar se está congestionando la sangre por la trombosis. Y cambia su aspecto, ¿no? De ser brillante, lívido, a ser pues un órgano ya opaco, oscuro. Y eso es por la rápida necrosis. Entonces, inmediatamente se nota cómo es el rechazo agudo del trasplante y deben extirpar ese momento el riñón. Apenas lo han puesto, ¿no? Entonces, el paciente ya no puede recibir más de ese donante en exclusivo, porque ya tiene sus anticuerpos preformados. Bien, entonces ahí tenemos la citotoxicidad dependiente de linfocito T, CD8. Hay órganos que se pueden trasplantar sin ningún problema. Los inmunoprivilegiados. Tejidos que no tienen contacto jamás con el sistema inmunitario. ¿Quién sabe cuál? ¿Qué tejido se puede trasplantar? Una persona a otra, sin ningún problema de rechazo, sin necesidad de tratamiento inmunosupresor. ¿Sangre? La sangre ya es una.
La piel también es otra porque los epitelios son avasculares. La médula no, la médula sí tiene complejo mayor histocompatibilidad de las células madres. Si es la médula ósea de sí mismo, si es un trasplante autólogo, no hay ningún problema. De la córnea. Cabello, la córnea. La córnea es avascular. No tiene contacto con la sangre ni con sus componentes sanguíneos, ni con el sistema inmunitario. Se puede trasplantar córnea de una persona cualquiera, hasta de cadáveres. Cadáveres frescos. Porque la córnea empieza a secarse inmediatamente y necesita lubricación, necesita de parpadeo. Los cadáveres, como ya no tienen lubricación, parpadear, la córnea se vuelve opaca, blanquecina. Entonces tienen que ser pues córneas transparentes. Entonces se puede trasplantar, ¿no? Un donante de órganos y sacan todos los órganos, inclusive la córnea. ¿Sí? Para algunos tipos de lesiones, ¿no? Bien. ¿Se han anotado ya todos en la asistencia? No.